Como decía, es una presidencia compleja la que tenemos por delante. Es una presidencia que vive un nuevo panorama institucional y que vive una gran crisis económica. Y en ese contexto hay que mirar todo lo que estamos haciendo en relación con estas 4 grandes prioridades. Empecemos por la primera, la recuperación económica. Esta ha sido, sin duda, la presidencia que se ha centrado más en la recuperación económica. Y creemos que bien se puede decir que ha sido determinante para sentar las bases de la estrategia de recuperación económica y creación de empleo en la Unión Europea. Yo quisiera referirme especialmente a esta gran prioridad de la recuperación económica, que tiene muchas dimensiones. Y de hecho, yo lo decía el otro día en el Parlamento Europeo, la verdad es que estamos asistiendo, a veces sin darnos quizá demasiado cuenta, sin ser conscientes de ello, porque se está abordando día a día, abordando la crisis económica y sus consecuencias, pero creo yo que estamos entrando en una nueva etapa de la Unión Europea, no solamente porque haya un nuevo tratado de Lisboa, sino porque estamos afrontando de verdad aquello que quedó sin hacer en el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht habló de una unión económica y monetaria, pero hemos hecho solo la unión monetaria, no hemos hecho la unión económica todavía. Y yo creo que lo que está pasando en estas semanas, en estos meses, lo que ha pasado hasta ahora en la presidencia española, lo más importante a mi juicio es que la Unión Europea está abordando, quizá por necesidad, quizá como consecuencia de la crisis, está abordando la creación de una verdadera unión económica. No solo una unión monetaria, una unión económica. Una unión económica que tiene muchas dimensiones, que tiene, por una parte, una dimensión estratégica para salir de la crisis. La Unión Europea está coordinando medidas de choque que han sido poderosísimas, que han puesto en práctica los Estados de la Unión Europea y que han producido, lógicamente, déficits como consecuencia de la crisis y como consecuencia de la ayuda que significa tener un estado de bienestar ante las personas más vulnerables. Y en este momento, en ese sentido, a corto plazo la Unión Europea está también coordinando la llamada estrategia de salida, es decir, poco a poco ir haciendo que las ayudas que se han ido poniendo en práctica tengan que ir retirándose, siempre teniendo en cuenta que eso no debe hacerse hasta que no haya una recuperación sostenida, hasta que el crecimiento deje de ser todavía un crecimiento frágil. En este sentido, ya se aprobó en el ECOFIN un timing de salida de la crisis y por lo tanto de ir acabando poco a poco un phasing out de las medidas, primero las sectoriales, temporales, por ejemplo las ayudas al automóvil, después las que tienen que ver con el mercado de trabajo y también las que tienen que ver con el sector bancario. Todo ello tiene que ir planteándose por la Comisión y, como digo, como el Consejo Europeo ha dejado claro que esto solo se podrá hacer siempre que haya una clara recuperación sostenida de la economía. Hay otra dimensión importante de eso que yo llamo la unión económica, el camino hacia la unión económica, y es toda la reforma del sistema de supervisión financiera. Hay un paquete de supervisión financiera que está en el Parlamento Europeo en estos momentos, que ha sido ya aprobado por el Consejo, y hay también, en este sentido, una complicidad con lo que el G20 ha planteado, las medidas planteadas por el G20, y que tienen que ver con el tema de los derivados, los famosos derivados que han sido parte de los ataques especulativos contra algunas economías europeas, la regulación de los mercados financieros, o el caso, por ejemplo, de los hedge funds, la directiva hedge funds, que esperamos que sea aprobada por el Consejo antes de que acabe nuestra presidencia. Todo eso forma también una importantísima reforma profunda de regulación del mercado financiero que ha sido el origen de la crisis económica.